Buenas, este presente video es a cargo de los estudiantes José Sánchez Calvo y Valentina Hernández Sánchez. Para la asignatura de Metodología de la Investigación para el docente Carlos Ramón Vidal Tovar. Como lo dije anteriormente, mi compañero y yo les venimos a hablar sobre la metodología de la investigación. Primero vamos a hablar sobre una introducción. La metodología de la investigación es aquella en la cual proporciona una serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas. El planteamiento del problema o las investigaciones son los momentos delimitados en los que se estudiarán temas seleccionados, es decir, que podemos afianzar y estructurar la idea de nuestra investigación. En primera instancia, nos referimos a un tópico, asunto o un tema sobre el cual profundicemos en el conocimiento. Para esto son las bases principales de cada investigación, como los antecedentes, las bases teóricas, los tipos de investigación, el enfoque de la investigación, que son estas más la elaboración de una investigación. Bueno, a continuación les hablaré sobre el contenido en el cual nos basaremos en este video. Primero hablaremos de los antecedentes, segundo, las bases teóricas, tercero, la operalización de variables, cuarto, matriz de variables, quinto, enfoque de investigación, sexto, tipo de la investigación, séptimo, diseño de la investigación, octavo, población y muestra, noveno, técnicas e instrumentos para la recolección de datos y décimo, técnica de análisis de datos. Bueno, los antecedentes. Los antecedentes son aquellas informaciones que identifican y describen la historia, así como la naturaleza del problema que se está investigando. Estos antecedentes consisten en exponer la forma en que la investigación planteada se apoya en otras ya hechas en este ámbito. Al acudir a los antecedentes podemos darnos cuenta de cómo se trata un problema de investigación específico, qué clase de estudios se han efectuado para nosotros podernos basar en nuestra investigación, con qué tipo de participantes, casos o muestras se dieron esos antecedentes para nosotros poder tener como base fundamental para este problema de investigación, también cómo se han recolectado los datos y cuarto, en qué lugares o contextos se ha llevado a cabo estos antecedentes para nosotros tener una base fundamental para nuestro proyecto de investigación. Dependiendo del tipo del problema que se está siendo investigado, la forma de contextualizar los antecedentes puede incluir una serie. Continuando con el contenido programático, les vengo a hablar sobre el segundo tema, que son las bases teóricas. De acuerdo a Hugo Cedra, en 1998 nos dice que es imposible concebir una investigación científica sin la presencia de un marco teórico, porque a este le corresponde la función de orientar y crear las bases teóricas de una investigación. Entendiéndonos a esto, nos podemos decir que las bases teóricas dentro del estudio propuesto y en el sentido de la investigación es importante saber cuál o cuáles son las bases que a nivel teórico sustentarán nuestro estudio, así como sus supuestos iniciales que se han delimitado.
También es muy importante recordar que en este aspecto será elaborado con mayor amplitud y extensión en el marco teórico del trabajo. Las bases teóricas, al elaborarlas y resumirlas, sabremos cuáles serán las bases teóricas que se desarrollarán en la investigación. Y es aquí en donde estamos obteniendo un conocimiento previo de diversas perspectivas teóricas acerca del problema. Por lo tanto, podemos extraer de allí la fundamentación teórica del problema. Según Lazarus, las cuatro fases que anteceden a la operacionalización de la variable son los siguientes. Primero, la representación del concepto de variable, donde las ideas y conceptos generales adquieren definición por medio del lenguaje. Es la etapa de la definición de la variable. Segundo, la especificación del concepto propuesto, ya que sea parte del supuesto de que dentro de la cantidad de indicadores que se propongan, habrá que seleccionar solo aquellos que tengan un interés operativo. Se selecciona y se define lo que se ha denominado universo de indicadores. Tercero, elección de indicadores. Como el universo de los indicadores es muy grande, habrá que seleccionar aquellos que tengan menor concreción y respondan a las condiciones objetivas y prácticas de la investigación. Y cuarto, la construcción de índices, que no es otra cosa que la combinación y relación de los indicadores, los cuales son los resultados finales de una variable compleja. Matriz de variables. ¿Qué son las matrices de variables? Son aquellas guías que en todo proceso de investigación, desde la elaboración y ejecución del proyecto, la cual se tiene que tener presente desde el título, la descripción del problema, la formulación del problema, los objetivos, las hipótesis, los marcos teóricos, instrumentos, procesamiento y análisis, y conclusiones y recomendaciones. ¿Para qué sirve la matriz de variable? La MAVA o matriz de variable es de suma importancia porque a través de ella podemos evaluar la consistencia semántica y estructurada y coherencia del trabajo de investigación. Sus funciones. La matriz de variable funciona en la elaboración de proyectos de investigación. Es una propuesta basada en la experiencia del estudiante y docente, y esta misma sirve para alinear la elaboración y ejecución del proyecto de investigación. Es decir, las variables, dimensiones e indicadores están presentes en toda la investigación, desde el título hasta la conclusión y recomendaciones. Enfoque de investigación. Los enfoques de investigación son más comunes en la investigación, el cualitativo y el cuantitativo. Ambos enfoques, desde sus inicios, han tenido opiniones encontradas, diferencias por sus impulsadores, criticadas del uno al otro, pero en algún sentido se puede en forma general algunos puntos de relación entre ambos. Primero, se fundamentan en observaciones y valoraciones del fenómeno. Segundo, los enfoques llegan a conclusiones que son el resultado de las observaciones y valoraciones del fenómeno estudiado. Tercero, de alguna forma fundamentada, demuestran el grado de realidad de las conclusiones alcanzadas. Y cuarto, son capaces de generar nuevas fundamentaciones basándose en las tendencias encontradas gracias a las conclusiones que se alcanzan.
Cuando hablamos de Bueno, para continuar con la exposición, quienes habla es José Sánchez. Bueno, hay algunos autores que relacionan tres tipos de investigación. Hay un autor que relaciona tres tipos de investigación, como es la histórica, que se refiere a recopilación de información del pasado, la descriptiva, que se hace para describir momentos que están sucediendo en el presente, y la experimental, que se hace para intentar predecir futuros. También hay otros tipos de investigación que se relacionan como en la forma de cómo se toman los datos. Hay una que es la longitudinal, que es la cual hay un momento preciso en la cual se recolectan los datos de la investigación, y la transversal es la que hay varios tipos de tiempos, hay diferentes tiempos a lo largo de la investigación para recolectar muestras o información o variables, que puede ser al inicio, a mitad de la investigación y al final se hace otra recolección. Hay tres tiempos para recoger o recolectar datos. Hay otro tipo de investigación que también se menciona, del autor Quesada, que es la investigación documental, que es la que recopila información para enunciar las teorías que permitan sustentar el estudio de los fenómenos y o procesos que se quieran explicar. Esta información, bueno, vamos a hablar acerca ahora de los diseños de la investigación. Sí, empecemos primero entonces por el experimental o experimental puro. Este tipo de diseño se caracteriza porque hace un control estricto sobre el experimento que se está realizando. ¿Sí? Establece varios grupos para poder hacer comparaciones, y se puede pues manipular la, los datos o las variables que se está haciendo análisis en la experimentación. Los diseños no experimentales son para variables que no se manipula de forma intencional, como si se puede hacer en el experimental. La finalidad de los no experimentales es la observación de los fenómenos y cómo éste se comportan en su forma natural, y se analizan. Son situaciones reales que se analizan a través de observación. Ahora hablemos del diseño post facto, que este diseño de investigación se caracteriza porque se realiza después de los hechos. Es decir, que no es de un experimento verdadero, ni se hace control ni regulación de las condiciones del ambiente o de las pruebas que se está haciendo. Se considera como un procedimiento
en el cual es idéntico al experimento anterior o propiamente dicho, pero este se fundamenta en los eventos que ya han sucedido o que ya se producieron de forma espontánea y se intenta recrear fuera como si efectivamente fuera un diseño experimental. Bueno, ahora a continuación pues vamos a hablar del el diseño cuasi experimental, que es cuando no es factible emplear un diseño experimental en sí. Entonces estos también pues se manipulan las variables de forma deliberada para mirar su efecto y la relación con otras variables dependientes. La diferencia de Ok, luego entonces para explicar lo que es la población y la muestra, entonces pues entremos a definir lo que significan estas dos. Entonces, como primera medida, población es aquel número de individuos o aquel objeto que son estudios o en donde está controvertida la atención o el centro de la investigación. La población se divide en infinita e infinita. Cuando la población es finita, se requiere a cuando hay un conglomerado de personas o de la especie a estudiar, en los cuales se establece un número de participantes determinado. Es decir, que hay una cantidad de individuos establecidos y contados y determinados. Cuando es una población infinita, el número de individuos es tal que es muy difícil o que es imposible contar, y cuando esto sucede, entonces se realiza una muestra que es un grupo que puede llegar a representar la población total. Es, la, una selección de individuos de la población para que esté representado en menor cantidad y se facilite la realización de la investigación. Para la toma de la muestra se establecen pues varios métodos, como son la forma aleatoria o al azar, que es donde se escogen a los individuos de cualquier forma o pues a la suerte, no depende de ningún factor determinante, son escogidos a la forma de la suerte. Hay otro muestreo que se hace, pues que es el azar sistemático, pues es donde se utiliza, se establece un punto determinado o un tipo de juego o forma sistemática para que se escojan a los individuos. No es completamente al azar, sino que dependiendo de un método. Hay otra forma que es la estratificada, que es cuando de ese determinado número de población se subdivide en varios grupos de forma pues homogénea, y de esa forma pues hay como varios extractos dentro de la población, dentro del conglomerado total. Es una subdivisión que se extrae. Hay otra que es por conglomerado,
que se utiliza cuando son muchos kilómetros a estudiar o áreas extensas geográficas y se escogen sitios pequeños para realizar los estudios que representen el total del espacio. Por ejemplo, si el objeto de estudio fuera el país de Colombia, pues los conglomerados serían ciudades que sean homogéneas. Se escogería Valledupar, se escogería Barranquilla para intentar estudiar la población del Caribe. Y el casual es aquel que depende pues de la facilidad del investigador. El investigador tiene un contacto directo y se le es fácil o se le permite realizar la investigación. Luego entonces de tener la población, la muestra, el diseño y todos los elementos que acabamos de explicar en la investigación, entonces se procede a la realización de la investigación y la obtención de los datos para su posterior análisis. Entonces tenemos varios métodos para la recolección de datos. Uno de ellos es la observación directa e indirecta. La directa es cuando el investigador se pone en contacto de forma personal con el hecho o el fenómeno o la población que quiere investigar, y la indirecta es cuando el investigador entra en conocimiento con el hecho o el fenómeno observado a través de observaciones que se han realizado por otra persona y no por él mismo. También ocurre pues cuando se hace a través de teorías como la que se encuentran pues a través de otras investigaciones, libros, grabaciones lo que llamamos una prueba del fenómeno o del hecho en sí. Tenemos también la observación estructurada y no estructurada. La estructurada también pues se llama simple, que es la que se realiza pues de forma básica, no se utiliza ningún elemento especial que sistematice de forma apropiada, como una ficha, un cuadro, algunas tablas que cree como un sistema para la recolección de datos. La observación no estructurada pues es la más rápida, se hace con elementos técnicos y es un poco más demorada porque se realiza pues hay otras normas que utiliza el investigador para registrar y determinar las variables o los sucesos que se están investigando. Hay otro tipo de observación también que es pues individual y en equipo, pues como su nombre dice, pues hay una sola persona que hace la recolección de datos de la investigación, y pues hay otros y en equipo fue donde hay varios participantes que elaboran el informe de la investigación o que se dividen el trabajo. Encontramos también de los métodos de recolección en caso de que las poblaciones sean pues personas humanas o que hayan personas que han sido testigos de un hecho o de fenómenos a los cuales se necesite la participación de estos para su explicación. Por ejemplo, estos son los métodos como entrevistas, encuestas, test. En estos últimos pues se utiliza un documento pues en el cual hay algunas preguntas que se le hacen a una población determinada o a una muestra con el fin de que ellos aporten
los datos necesarios para la investigación en curso. Bueno, las técnicas de análisis de datos es un proceso muy importante en la investigación, ya que este punto es donde nos van a arrojar los resultados. El primer técnica es la tabulación, es en donde se establecen las variables de forma gráfica, ¿sí? Se crean tablas o puntos de medición para poder comparar unas variables o un producto o el objeto de investigación con los demás, y este se hace pues a través de varios programas o simplemente pues en graficaciones. La forma de análisis estadístico pues que son los más utilizados a través pues de la estadística descriptiva o diferencial, dependiendo del tipo de investigación que se está haciendo y de los datos que se están obteniendo. Pues la estadística descriptiva es la que se relaciona con el interés de registros de la información de forma numérica, es decir, se organizan en forma de números para poder comparar las muestras que se han tenido. Y pues la estadística inferencial es la que se utiliza mediante toma de decisiones a base de una información parcial o completa que se obtiene de la muestra o de los datos obtenidos. Pues a través de una información que hay o de un punto, a través de conexiones se puede llegar a los resultados, no con números, sino de forma lógica y obteniendo puntos de interconexión.